Los primeros años de vida, Marcio, realmente no fue nada fácil, aunque yo no me acuerdo mucho de eso. Pero por lo menos para mi familia no fue tan fácil, en el sentido de que a los 8 meses de edad a mí me dio la polio. Sí. Yo soy de la última generación todavía en Europa, en Bélgica, que le dio la polio. Entonces fueron 20 meses en el hospital. Ya después, por supuesto, la rehabilitación, la fisioterapia, todo esto, para mis papás fue un periodo muy fuerte. También al inicio de la inseguridad. Yo me acuerdo que mi mamá decía, nosotros rezábamos, dice, de que vos pudieras por lo menos seguir viviendo, aunque fuera en silla de ruedas. Claro. Sin embargo, bueno, poco a poco lograron ellos, diría yo, con el esfuerzo de ellos, yo muy agradecido. Eso, haber vivido eso, es un factor que incidió o que incide en mi vida, claro, necesariamente. Y posteriormente me fui a un internado de secundaria. Pero antes de eso también igual, ya me integré a un movimiento juvenil desde mis 7 años. Un movimiento juvenil de niños y de jóvenes, sí, ¿verdad? De que los scouts allá. Entonces, creo que para mí fue muy importante que las personas en mi alrededor, independientemente del impedimento físico, que a mí me trataron como todo lo que yo podía hacer, que lo hiciera, ¿verdad? De la manera más normal posible. Por supuesto, había cosas que yo no podía hacer y otras cosas que sí podía, ¿verdad? Pero siempre me integraron de manera normal, tanto a nivel de escuela, en el movimiento juvenil, donde después pasé en el movimiento juvenil hasta ser líder del mismo movimiento, hasta cuando fui a la universidad. Y ya como que me surgió bastante interés de cara a otros países. Por ejemplo, yo me acuerdo que yo hice un trabajo sobre Mao, sí, de China, sí, en aquel tiempo también. Sí. Hice otro trabajo que me acuerdo, pero lo he querido buscar, pero yo creo que con mi venida para Nicaragua, después mi papá o mi mamá lo votaron, creo, sobre Nyerere en Tanzania. Ajá. Ese fue otro trabajo que yo hice. Claro. Ya en la universidad, en pedagogía. También es importante, creo que fue la asignatura de pedagogía social, que nos pidieron de un listado de 15 libros, de seleccionar 2 que teníamos que leer, analizar, interpretar y compartir después a nivel en la hora del examen. Entonces los 2 libros, yo nunca se me olvida cuáles son los 2 libros que yo escogí. Uno era La pedagogía del oprimido de Paulo Freire, que era muy reciente todavía porque este fue en los años 60 y yo ingresé a la universidad en el 75. Sí. Y el otro libro era La desescolarización de la sociedad de Ivan Illich, que en ese tiempo vivía en México. Entonces esos 2 libros fueron libros que también ya me acercaron un poquito más directamente a la realidad de América Latina. Fui a trabajar a una ciudad que se llama Malinas, Mejlo, como docente de formación docente de una escuela normal. En esa escuela normal, cuando yo fui a vivir allá en Malinas, yo estoy, aunque no lo puedo explicar, Marcio, pero yo estoy seguro haber vivido también esa parte en un pueblo rural donde nosotros vivíamos, Hooligan, 3.000 habitantes, a 15 kilómetros de Amberes. Haber vivido eso es un factor que incidió o que incide en mi vida, claro, necesariamente. Entonces ahí en Malinas tuve mucha suerte con el director de la escuela. Es un personaje que incidió mucho en mi vida por la apertura que él dio a nivel de la pedagogía, a nivel de la visión educativa. Cada pedagogo en esa escuela tenía un grupo de estudiantes, tiempo completo con un grupo de estudiantes. Eso significa que la relación pedagógica que podés establecer con esos estudiantes es grandísima, claro, ¿verdad? Y aunque yo era joven, y mis colegas también, éramos jóvenes, pedagogos, profesionales, aprendiendo a ser profesionales de pedagogía en una escuela normal, pero él nos daba muchísima libertad. Me integré al Comité de Solidaridad con la Revolución Popular Sandinista, allá en Malinas. El segundo semestre del 80, cuando yo empecé a trabajar en Malinas. Y también del Comité de Solidaridad con la lucha del pueblo salvadoreño. Claro. Entonces, a partir de allí, por ejemplo, en la escuela, cualquier oportunidad yo la aprovechaba para organizar
actividades relacionadas con la situación del contexto de Nicaragua, buscar apoyo, información. Entonces esto fue los 3 años. En el 82 me decido venir para Nicaragua, a conocer Nicaragua. Bien, entonces estuve 6 semanas creo, pero fue una visita no planificada, no preparada. Yo sentí que me faltó más. Entonces cuando yo regresé, inmediatamente busqué alguna organización en Bélgica que conecte con una organización aquí en Nicaragua y que organizaba viajes. Entonces logré, con un grupo de 10 o 11 personas, venimos a Nicaragua de nuevo en agosto del 83. Okay. Porque en el grupo que tuvimos toda una discusión, porque del grupo 3 nos decidimos ir a Jalapa. Entonces el resto se enojó con nosotros, porque no querían que nosotros fuéramos a Jalapa. Claro. Pero sí fuimos ahí. Yo me acuerdo que dormimos en una tabacalera, fue una experiencia súper bonita. En aquel tiempo los sacerdotes que vivían ahí, por ejemplo, tenían toda una actitud de apoyo a la revolución. Pero también fue en ese tiempo que me comuniqué con el profesor, el compañero Miguel Córdoba, que en aquel tiempo, que en paz descansa, pero que en aquel tiempo era el delegado regional de educación. Platicando, conversando con él, cuando él se dio cuenta que yo era pedagogo, él me planteó, ¿y por qué no venís para acá? Dice, aquí a trabajar en la escuela normal no tenemos pedagogo. Bueno, yo de alguna manera no esperaba esta invitación. Entonces cuando llegué a la casa de mis papás, entonces yo se lo planteé inmediatamente, primero a mi papá solito, de que papá voy para Nicaragua y mañana voy a renunciar en mi trabajo. Claro. Pero mi papá vio eso, entonces quedó callado primero, pero después me dice, Germán, si yo estuviera en tu lugar, con tus condiciones que tenés ahorita, yo haría lo mismo. Así me dijo. Pero bueno, dice, ahora tenés que hablar con tu mamá. Y efectivamente mi mamá fue muy difícil que ella lo aceptara. Claro. Ellos también vieron eso, ¿verdad? Que me gustó el trabajo que estaba haciendo. Entonces fui donde el director, Rick Van Houwen, el día siguiente, y entonces, porque él no sabía, ¿verdad? Y era a finales de agosto, y en septiembre inicia el nuevo año escolar. Y entonces yo le dije, mire Rick, me voy para Nicaragua. Entonces también quedó su ratito pensando, pero dice, mira Germán, te tengo que regañar por venir a renunciar ahorita, porque ya estamos frente al nuevo año escolar, y para mí va a ser difícil encontrar otro pedagogo. Claro. Pero dice, yo ya miraba que esto era tu opción posible para el futuro. El 31 de octubre vine aquí ya para quedarme, y además yo había dicho en mi casa de que si voy es para quedarme, salvo si hay un problema de salud, ¿verdad? 31 de octubre de 83 ya vine, medio hablaba español. Okay. Entonces tenía noviembre, diciembre, enero y febrero, 4 meses para aprender, porque tenía que empezar a trabajar en la escuela normal a partir de marzo, 84. Entonces ahí es donde yo me integré a los colectivos de educación popular en el barrio José Benítez Escobar, Aristeo Benavides y María Elena Mendoza. Entonces ahí en Estelí, era cerca donde yo vivía, todos los días iba a otro colectivo de educación popular. Entonces allí en los colectivos de educación popular para escuchar a las personas que hablaran y conocer también un poco ese sistema pues, de la educación popular en aquel tiempo, muy interesante. Además de tener clases de español todos los días y hacer muchas tareas, leer pedagogía y psicología, aprendiendo mucho. Todas las etapas, toda la fase que hemos pasado a nivel allí en la escuela normal, entonces ya trabajando 40 horas frente a los estudiantes por semana, no era jugando. A la fuerza tuve que aprender el español bien, una vez que estaba trabajando ya. 30 horas de lunes a viernes y 10 horas los sábados. A nivel nacional, con formación docente, trabajábamos de cara a crear estrategias regionales, no la misma a nivel nacional, estrategias regionales para erradicar el empirismo. Y otra experiencia, Marcio, es que me asustó tanto la confianza que yo sentí que el pueblo y las autoridades aquí en Nicaragua
depositaron en mí sin que yo lo merecía, digo yo. O sea, esa acogida aquí en Nicaragua es algo, para mí, es único, es único. Y de nuevo, era una experiencia para mí para conocer otros municipios, conocer, sí, de toda esta dinámica. Yo no fui de casa en casa, eso me dijeron que no, pero sí como responsable, coordinador del grupo de estudiantes que sí iban casa por casa. Entonces, todo eso eran tantas cosas nuevas, pero siempre con mucho respeto. El gobierno de Violeta no me iba a dejar, no me iba a permitir Obviamente, quedarme. Sí. Pero después vino una solución un llamado de parte del profesor Eduardo López, que en aquel tiempo era el director del Centro Universitario Regional del Norte. E igual como muchos trabajadores del Ministerio de Educación en Managua y en otras delegaciones, como que fue un poco un refugio la universidad pública. Ahí en la universidad, como había ciencias de la educación, yo me encontré de nuevo con estudiantes que yo había tenido en la escuela normal en Estelí. Okay. Entonces esto fue bonito. Como ellos se hicieron maestros, y después siguieron estudiando para ser licenciados en algunas de las áreas de ciencias de la educación. Toda esta experiencia de SICAP y del Instituto Preuniversitario, yo tuve que dejarlo un poco y dejarlo en manos de otras personas porque a mí me llamaron para trabajar a nivel de Centroamérica. Y entonces durante 10, 11 años yo trabajé acompañando pedagógica y metodológicamente proyectos socioeducativos en Nicaragua, en El Salvador, Honduras y Guatemala. Entonces era mucha viajadera en vehículo. Esto tiene que haber sido como en el 1999, por ahí creo, porque terminó en el 2010. Ok. Entonces primero yo pedí permiso sin salario en la universidad para poder realizar ese trabajo, pero después igual, un permiso así no puede durar todo el tiempo, ¿verdad? Entonces tuve que renunciar, pero para mí también fue un complemento muy interesante. De cara a, porque muchos de esos proyectos eran de educación popular. Sí. Entonces eso fue muy interesante, el complemento del trabajo académico. Se me ocurrió realmente a mí de hablar con la profesora Monchita, que era la decana en aquel tiempo, y plantearle la posibilidad de realizar una especialidad en gestión del desarrollo comunitario. Porque como responsable de formación, como una formación tiene que responder a las necesidades que siente la gente, yo hice una vuelta por todas las organizaciones preguntando qué quieren. Basándome en lo que ellos requerían, yo hice una propuesta y hice una segunda vuelta para afinarlo. Entonces ahí es donde yo digo me ocurrió, pero realmente fueron ellos que aportaron para eso. Que yo digo, esto ya es más que solamente un cursito o algunos encuentros de formación. Entonces había, gracias a mi relación con la universidad, había una apertura enorme para convertir eso en una especialidad de 2 años, pero reconocido por la UNAM Managua, y con gente de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Al final del 2010, nosotros decíamos, a nivel de equipo, todo lo que hemos aprendido, pero vale el esfuerzo, vale la alegría, no la pena, pero la alegría, el esfuerzo, de compartir eso también a nivel de América Latina. Entonces ahí es donde creamos Abaco en Red. Claro. Entonces, especialmente hoy, 14 de marzo, para nosotros y nosotras como Abaco en Red es un día muy especial. Justo hoy estamos celebrando 15 años de Abaco en Red, 15 años de promover una filosofía, una ideología que nosotros la hemos llamado cooperación genuina como visión vital esencial, o sea, esencia de la vida. Nosotros partimos del hecho de que si queremos avanzar con calidad en la vida, en el contexto que sea, es importante aprender a cooperar genuinamente entre nosotras y nosotras. En vez de ser excluyente como el competir, la cooperación genuina incluye. Cuando logramos nosotros hacer, vos y yo, algo juntos, y lo hacemos con calidad, donde los dos aportamos
y esto resulta de verdad algo de muy bonito. Después nos sentimos satisfechos. Nadie se siente excluido. Y esa es la cooperación genuina. Nosotros lo llamamos un camino y un horizonte. Un camino en el sentido de que disfrutar calidad de vida lo hacemos cooperando genuinamente. Un camino que tenemos que construir juntas y juntos. Por eso es muy importante, y lo aplico en función de nuestra Nicaragua, sí, de que hay que compartir un objetivo en común. Hay que compartir un proyecto en común. Por eso es tan importante, por ejemplo, ahorita, como el Ministerio de Educación, no solo el Ministerio de Educación, a nivel de educación en general, se está trabajando la identidad nicaragüense, la identidad cultural, la identidad desde nuestra historia, desde nuestras raíces. ¿Sí? Porque en la medida que nosotros compartimos esta identidad, también estaremos más dispuestos a trabajar juntos para concretar cada vez más este proyecto político pedagógico que tenemos aquí en Nicaragua y que desde nuestro gobierno se está impulsando a través también de las políticas de todas las áreas de la vida, donde estamos de cara a la misma cooperación genuina entre los ministerios para poder lograr eso, para poder, tanto que nuestro comandante Daniel lo ha planteado tantas veces, ¿verdad?, de que promovernos, trabajar para que podamos erradicar la pobreza. Hoy cumplimos 15 años, empezamos en el 2011. ¿Cuáles son los logros del nuevo gobierno sandinista a partir del 2007? Creo que uno de los logros justamente es de que ese proyecto que nosotros teníamos perdió su razón de ser, porque esta era una iniciativa privada. Y más bien el gobierno, gracias, bueno, el mismo 2007, cuando el comandante Daniel asumió el gobierno, dijo inmediatamente con el ministro en aquel tiempo, Miguel de Castilla, de que la educación iba a ser totalmente gratis. ¿Sí? Entonces, eso es con la gratuidad de la educación, una educación con calidad creciente con los tiempos, pero además también construyendo otras alternativas educativas. Entonces eso permitía que el gobierno de nuevo, igual como en el año 80, pero de nuevo estaba asumiendo su responsabilidad a través del Ministerio de Educación, a través del INATEC, a través de en aquel tiempo también, bueno, todo lo que era la educación universitaria y la educación también en la costa caribe, asumiendo la responsabilidad que de verdad tenía. Entonces, como iniciativa privada, en ese tiempo, con una alternativa de formación técnica y de educación secundaria, de repente ya no era necesario. Perdió su razón de ser porque el gobierno empezó a cumplir. Ahora, una de las cosas que a mí más me llama la atención, Marcio, y lo digo donde yo pueda, que en la medida que tenga la oportunidad, de que aquí en Nicaragua, gracias a la gratuidad de la educación, el porcentaje de nuestra niñez que está en las escuelas es altísima, altísima. Yo le hablaba de una investigación que nosotros hicimos con Abaco en Red el año pasado a nivel nacional, con niñez de 5 a 16 años, que los visitamos en los hogares, una muestra representativa a nivel nacional, más de 7,000 hogares, con el apoyo, con la cooperación genuina del Ministerio de Educación a través de las 8 escuelas normales públicas, porque fueron estudiantes de las escuelas normales de formación superior que visitaron esos hogares. Y entonces nosotros ahí constatamos de que el nivel de matrícula es mayor al 97%. Pero recuerda bien, estamos hablando aquí de niñez de 5 a 16 años. Algunos niños y niñas de 5 años aún no van a la escuela. Y cuando hablamos ya de niños, ya no son niños, adolescentes y jóvenes de 13, 14, 15, 10, también algunos optan de repente por ir a trabajar.
Y de repente ya no es, pero aún así, 97%, que es un porcentaje altísimo, altísimo a nivel nacional. Eso por un lado. Otro elemento muy importante que personalmente a mí me llama muchísimo la atención es todo el trabajo que ha hecho nuestro gobierno en función de la educación en el campo. Entonces aquí estamos hablando de preescolares, estamos hablando de primaria. A nosotros como Abaconred, con las visitas que hemos hecho a las comunidades, nos consta que prácticamente toda comunidad rural tiene su escuela de primaria. Después tenemos además diferentes alternativas, ¿verdad? No son las escuelas primarias de comunes, sino también ahí está lo de la extraedad, hay para gente que tiene que lo puede hacer a través de sabatino, a través de cursos dominicales. Está la educación rural en función de secundaria. Está la UNICAM a nivel de universidades. Entonces, hay la educación técnica en el campo también, que ha crecido muchísimo. Entonces, en este sentido, la misma investigación de la que ya te hablaba, ahí podemos ver de que nosotros hicimos en el procesamiento de los datos calculamos estadísticamente si había diferencia en la calidad de los resultados entre el área urbana y el área rural. Y de verdad para mí fue una sorpresa muy agradable ver de que prácticamente no hay diferencia significativa entre el área rural y el casco urbano. Entonces esto también significa lo que se ha trabajado a nivel de calidad. Una de las cosas que cuando yo ahorita, después de 43 años, lo que yo digo es que casi no puedo creer que ya pasaron 43 años, desde que vine, ¿verdad? Desde que vine. Yo vine en el 83 y de verdad, como vos decía, Marcio, prácticamente sin hablar español, empecé a trabajar en la Escuela Normal de Estelí, de formación docente, que de verdad era mi área. Pero cuando a mí me preguntan, ¿y vos qué haces en Nicaragua? ¿Y qué has hecho en Nicaragua? Yo contesto siempre con una sola palabra: aprender. Y yo creo que en ese sentido he sido muy favorecido con los contextos que he vivido, con las personas que he encontrado, incluyendo a Maribel allí, de que de verdad que me han permitido aprender todo el tiempo. Al inicio aprender el idioma, aprender el contexto muy concreto que vivimos en los años 80, la guerra aquí en Nicaragua. Mi formación fue en la Universidad de Lovaina, en Bélgica, pero después aquí, una formación que yo tenía que participar como docente, pero con libros de texto que venían de Cuba. Y muchas veces traducido al español desde el ruso. Yo me acuerdo de la pedagogía de Sabin, pero yo de la pedagogía de Sabin no la conocía. Pero ahora yo tenía que trabajar con un libro de texto de la pedagogía yo fui aprendiendo junto con mis estudiantes. Después toda la experiencia que tuvimos, yo creo que desde esas experiencias, bueno, Maribel también en la Cruzada Nacional de Alfabetización. Entonces eso de que nosotros en el 2011 decidimos proyectar esa visión vital esencial de la cooperación genuina a nivel de Nicaragua, pero no solo a nivel de Nicaragua, también a nivel de Centroamérica, y de hecho con gusto y con orgullo, podemos decir orgullo institucional, no tanto personal, pero institucional, de que lo hemos logrado proyectar a nivel de nuestra América. Hay varios, bueno, el día de hoy aquí tenemos la visita de nuestro enlace en Venezuela, de nuestro enlace en Colombia, tenemos la participación a través de un link, allí también de otros compañeros y otras compañeras de otros países, de Chile, claro, etcétera. Pues. Ha sido una experiencia de aprendizaje. Vos me preguntabas a nivel profesional y a nivel personal. Yo creo que en ambos ámbitos ha sido aprender
aprender, escucharnos, porque si no aprendo, si no escucho, no puedo aprender tampoco. Entonces yo en ese sentido estoy sumamente agradecido con el pueblo de Estelí, con el pueblo de Nicaragua, con mis compañeros y compañeras. Todavía por ahí tenemos un grupito, porque en la universidad yo me jubilé ya en el 2016, pero ahí tenemos un grupito de jubilados de nuestra generación de docentes y que nos reunimos mensualmente. Y entonces yo a ellos también y a ellas les estoy sumamente agradecido, porque también es gracias a ellos y ellas que yo he podido crecer, aprender. ¿Sí? Y todo esto es algo que el día de ayer presentamos, se presentó un libro de autoría de Maribel y de Carla Caballero, que es ahora la coordinadora de Abaco en Red, sobre esta visión vital esencial de la cooperación genuina. Ayer se presentó ese libro allí en Estelí, ¿sí? Para que también las personas interesadas puedan conocer un poco más, profundizar en esa visión vital esencial de la cooperación genuina. Pero realmente el logro más importante para mí en esos 43 años, Marcio, es haber tenido la oportunidad, gracias a este pueblo, que yo lo admiro, que me identifico con este proceso desde los años 80, que lo hemos vivido directamente, participando en la vigilancia revolucionaria en aquel tiempo, en todos sus momentos, en todas las cosas que tuvimos que hacer, ese compartir y esa cooperación genuina que de verdad me ha permitido a mí también crecer profesionalmente y a nivel personal. Nosotros decimos, esta es otra parte de la visión nuestra como Abaco en Red, creo que también yo estoy claro que he ido construyendo una identidad, nosotros la llamamos identidad ecopersocial. Ecopersocial que tiene 3 componentes. Está lo personal, por supuesto, ¿verdad? Hay características personales de cada uno de nosotros que juegan un papel importante en función del camino de la vida. Pero a veces hay gente que dice, yo soy quien soy gracias a mis esfuerzos. Pero no solo eso, nunca. De que es verdad que algunas características personales pueden haber tenido una incidencia muy importante en tu camino de la vida. El hecho de que a mí me dio la polio y soy renco, seguro que esto ha incidido en mi vida. Pero no puedo decir que solo eso, solo cosas personales. El otro elemento, persocial, la cuestión de la interacción con otras personas. Bueno, esto empieza cuando le nacen a uno, cae ahí en la familia, ¿verdad? Entonces la familia para uno, por supuesto, ya es algo muy importante para todas y todos. Y después ese ámbito social que va creciendo. Todas estas personas con quien uno trabaja son elementos, son incidencias, son muy importantes. Uno va aprendiendo. Pero además lo ecopersocial, lo eco refiere a lo ecológico, el contexto, el ambiente en que estamos, donde yo debo reconocer eso. Este contexto de esta Nicaragua linda, digna, soberana, que también en Herman, o sea, gracias a esta lucha de este pueblo, yo he podido construir también mi identidad ecopersocial. A mí me da un orgullo, una satisfacción enorme, sabiendo que de que yo salí de la universidad, la UNAM Managua, que siempre la considero mi universidad, la universidad más grande y de mayor calidad aquí en Nicaragua, y que me ha dado también muchísimas oportunidades. Muy agradecido yo con la UNAM Managua, pero igual en todos los momentos hemos mantenido, también después de jubilarme como docente y de seguir trabajando ya solo en Abaco en Red, hemos mantenido la cooperación, la comunicación, y ahí de verdad, bueno, un sueño, tal vez un sueño a lo mejor personal mío siempre fue a nivel de América Latina, a nivel de nuestra América,
qué bonito sería de que una universidad pública pueda instalar y crear una cátedra universitaria en cooperación genuina. Entonces, ¿cuál es la satisfacción que yo siento cuando el año pasado, el 19 de febrero, que es un día especial en Nicaragua, porque esta es la fecha histórica que nuestro general Sandino creó la primera cooperativa en Nicaragua. Claro. Entonces, justo ese día, la UNAM Managua, sí, la UNAM Managua, desde la Casa de la Soberanía, ¿sí?, de Miguel de Escoto Brockman, instaló, creó, dio apertura a la Cátedra Universitaria en Cooperación Genuina. Entonces, eso de verdad para nosotros fue una gran satisfacción. Estamos muy agradecidos ahí también con las autoridades del momento, muy especialmente también el director de la casa, que el maestro Lobato, y la compañera Diana, que están al frente de eso, y poder constatar ahorita que la semana pasada, de que se dio ya la apertura del segundo año de la cátedra, y donde el año pasado hubo como 8 eventos de eso. Entonces yo creo que esta es una expresión clara de que como la cooperación genuina, si la queremos concretar en los diferentes contextos, también en el contexto universitario, es el único camino que puede apuntar a calidad académica, a calidad educativa y a calidad de vida en general, porque la cooperación genuina no solo es en educación, también está en el hogar. El comandante Daniel lo ha planteado, la compañera Rosario igual, lo han planteado un montón de veces. Sin cuidarnos, sin garantizar la paz, esta lucha en contra, esta lucha por un desarrollo humano pleno, en contra de la pobreza, superando la pobreza, sin la paz, esto prácticamente es imposible. Entonces yo creo que también ahí esto está expresado en lo que piensa nuestro pueblo de cara a estos planteamientos del comandante Daniel y de la compañera Rosario sobre la paz. Si nosotros miramos las encuestas, y no solo las de Nicaragua, sino también, hace poquito hubo una encuesta de Argentina por ahí, ¿verdad? El apoyo a este gobierno después de 19 años de estar gobernando, de tener ese apoyo tan masivo del pueblo, esto es una expresión de que cómo agradecemos este esfuerzo para garantizar la paz y al mismo tiempo también cómo ir construyendo esa mayor calidad de vida para todas las personas. Y ahí, por supuesto, no solo es educación, ahí tenemos todos esos proyectos. Para lo de la investigación que yo les decía, nos tocó, a Maribel y a mí, nos tocó ir a Bilby. Qué rico viajar a Bilby ahora, a través de todas esas carreteras. Fuimos después, o en otro momento fuimos todavía a Bonanza, para trabajar en eso de la investigación. Entonces son cosas que, bueno, en los años 80 uno no tenía que pensar ni de viajar para esos lados, ¿sí? O cuando en los años 80 viajamos para Jalapa, más bien, uno tenía que tener cuidado porque era peligroso. Pero ahorita que sentimos esta paz, entonces yo creo que sí, el comandante Daniel, la compañera Rosario, tenemos que recordarles como promotores de la construcción de la paz, y no solo la construcción, también la consolidación de la paz aquí en Nicaragua, que justamente la paz es la que ha permitido de que tengamos todos estos proyectos desde los diferentes ministerios, de, bueno, la luz eléctrica en todo el país, el agua potable, la vivienda digna, las carreteras, bueno, tantos elementos, los emprendimientos que se promueven para garantizar calidad de vida. Los hospitales. En el área de salud, eso es
La gente viene de Honduras para atenderse en Nicaragua en salud. Conozco a gente que viene de los Estados Unidos para atenderse aquí en Nicaragua en el área de salud, o que mandan a buscar medicamentos en Nicaragua para mandárselo a los Estados Unidos. Entonces eso, y en ese sentido lo que duele, ¿verdad? Muchas veces es toda la desinformación que hay respecto a lo que pasa en Nicaragua. Gente que no sabe y que se deja engañar por, bueno, esos periodistas de M. Ya sabemos quiénes son, ¿verdad? Pero que de verdad no, o sea, que promueven esa desinformación. Pero que disfrute, personalmente para mí, nuestra gente, este disfrute de poder vivir aquí en Nicaragua en paz, de buscando siempre, bueno, de consolidando esta Nicaragua libre, digna, linda y más que todo también soberana, porque eso también es muy importante. Ese de la Orden de la Independencia Cultural Rubén Darío fue una sorpresa enorme, nunca me esperaba eso. Yo lo escuché además en las noticias, por supuesto muy agradecido con respecto a eso. Pero yo diría, más que a Herman, preferiría que se acuerdan de la cooperación genuina. Que cooperar genuinamente es el camino y el horizonte, y que miremos los diferentes pilares de la cooperación genuina, el escucharnos para comprendernos. Comprendernos significa descubrirnos también, y tenemos que descubrirnos de verdad quiénes somos para construir esa identidad ecopersocial y para poder compartirnos, porque yo no me puedo compartir con otro si no sé quién soy. Entonces ese compartirnos también va a permitir integrarnos. Entonces yo diría que más que el Herman, de que de repente pensemos en de que haya recuerdos con respecto a de que por ahí, desde Nicaragua, se ha promovido muchísimo la visión vital esencial de la cooperación genuina en todas las áreas de la vida. Creo que, aunque ya ni me daría cuenta, ¿verdad? Pero esta sería mi gran satisfacción. Claro. Y aunque ahí no... Yo me acuerdo algo que aprendí yo de mi tutor, Norberto, de mi tutor de tesis doctorado en Cuba. Entonces él me decía, porque en el área académica siempre dicen, son tan importantes las referencias bibliográficas. Entonces él me decía, mira Herman, dice, si yo de repente leo un artículo y yo miro que por ahí andan mis ideas, aunque no me mencionan, me satisface, dice, porque yo sé que algo compartí y algo significó mi aporte. Entonces yo creo que en ese sentido un poco igual, ¿verdad? De la cooperación genuina incluye, la inclusión es el valor principal también de la cooperación genuina. El competir excluye. Entonces, en la medida que el competir lo apartamos para sustituirlo por esa cooperación genuina, eso me daría muchísima satisfacción. Si acaso, bueno, ya no me daría cuenta. Pero yo creo que para la familia, para la gente que me conoció o que me conoce, creo que igual eso sería un reconocimiento muy bonito. Y por eso estoy tan contento y satisfecho de que la Cátedra de la Cooperación Genuina en la UNAM Managua, me parece a través de la Casa de la Soberanía, que también para mí es muy significativo, Miguel de Escota Brockman. Sí, entonces de que justo desde allí se está desarrollando pues ahorita esa cátedra universitaria en cooperación genuina. Yo siempre he dicho que Maribel para mí ha sido y es una persona muy, muy importante. Nosotros nos conocimos en el Ministerio de Educación, ahí en la Región 1, en aquel tiempo, ¿verdad?
Maribel estaba trabajando en el área de educación de adultos y yo estaba trabajando en el área de formación docente. Entonces ahí nos fuimos conociendo, tuvimos oportunidades para salir juntos a la región visitando escuelas, a veces por casualidad y otras veces un poco buscado, esa salida juntos, porque ya queríamos como compartir bastante. Pero en realidad, Marcio, de que siempre yo le he dicho, no es la primera vez ahorita, para ponerle una palabra a lo que Maribel ha significado en mi vida, de que, bueno, además de toda la convivencia que tuvimos a nivel de familia con los chihuines y todo eso, pero yo siempre a nivel, por ejemplo, profesional, en las cosas que yo escribo, yo no publico sin que Maribel lo revise. Entonces la Mari para mí es, en ese sentido, mi conciencia crítica. De que algo que yo escribo, que yo expreso, pero lo platicamos, lo conversamos y bueno, pues cuando esto resulta de que también hay que cambiar las cosas, hay que verlo. Muchas veces que ella me permite ver las cosas diferentes a lo que yo lo veía y esto enriquece, por supuesto, lo que uno puede aportar. Entonces, de verdad, con mucha sinceridad, yo le digo que la Mari para mí es mi conciencia crítica y, bueno, mi compañera de vida y que, bueno, ahí andamos de arriba para abajo juntos. Lealtad es lo que nos sale del corazón, un sentir profundo que nace en la razón, un compromiso firme que supera el tiempo, una luz que ilumina en cada contratiempo. Es un te quiero honesto y un te admiro fiel, un confío en vos que trasciende todo papel. Es más que una palabra, es acto y presencia. Es una opción de vida con amor y coherencia. Lealtad es sostenerte cuando el viento arrecia. Es construir puentes cuando el abismo acecha. Es mirarnos a los ojos y ofrecer la mano. Es ser compañeros en el sueño humano. Que el mundo recuerde en su caminar que la lealtad es el arte de abrazar. Es construir, cuidar y no abandonar. Es la esencia de todo lo que nos hace vibrar. Es el valor que florece en el ser sincero, en ser fiel a sí mismo y al compañero. Es ser coherente entre el sentir, pensar y actuar. Una estrella que ilumina siempre el valorar. Es el arte sutil de construir confianza entre la honestidad y la esperanza. Es saber preguntar con amor y mesura, tejiendo armonía donde hay fisura. Lealtad no es sumisión ni obediencia ciega, es ser apoyo fiel aun si se reniega. Lealtad es compartir sueños y razones, unir sentir desde nuestros corazones. Que el mundo recuerde en su caminar que la lealtad